Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 21 de marzo la Iglesia celebra el día de Santa María Francisca. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Santa María Francisca es la santa de las 5 llagas, mística del año 1791. Nació en Nápoles, Italia, en 1715. Su padre era un tejedor, hombre de terrible genio. La mamá era una mujer extraordinariamente piadosa, la cual, antes del nacimiento de la niña, ante los tratos tan violentos de su esposo y ante los misteriosos sueños que había tenido, le consultó su caso a San Francisco Jerónimo, el cual le profetizó que tendría una hija, a la cual Dios le hablará por medio de revelaciones. Desde muy pequeñita fue obligada por su iracundo padre a trabajar muchas horas en su taller, pero la madre aprovechaba todo ese rato libre para leer libros piadosos y llevarla al templo a orar. El párroco, admirado por su gran piedad y viendo que se sabía de memoria el catecismo, la admitió a los 8 años a la primera comunión. Y al año siguiente la encargó de preparar varios niños, a los cuales logró hacer aprender muy bien el catecismo y entusiasmarse por la religión y los sacramentos. Las demás obreras de la fábrica comentaban: María Francisca trabaja a las mismas horas que nosotras y hace el doble de hilado que las demás. ¿Qué será? ¿Vendrá un ángel de la guarda a ayudarla? Y empezó a correr la noticia de que esta jovencita recibía especiales ayudas del cielo. Lo cierto es que cada día dedicaba 4 o más horas a rezar, leer y meditar, y cada mañana asistía muy devotamente a la Santa Misa. Un domingo por la tarde, mientras preparaba unos niños a la primera comunión, de pronto se quedó callada como mirando a lo lejos y luego dijo entusiasmada: «José, Josecito, corra a su casa que su madre lo está necesitando. Vaya, allá enseguida». El niño salió corriendo y encontró que la madre le había dado un ataque y al caer había lanzado una lámpara encendida sobre un poco de ropa y se iba produciendo un incendio. A tiempo pudo apagar las llamas y salvar la vida de su madre. La noticia corrió por todo el barrio y la gente empezó a comentar que a esta muchacha la enviaba Dios mensajes extraordinarios. Como era hermosa, el papá le consiguió un novio de clase rica, pero María Francisca le dijo que ella le había prometido a Dios conservarse soltera y virgen para dedicarse a la vida espiritual y ayudar a salvar almas. El padre estalló en cólera y le dio violentos azotes, la encerró en una pieza a pan y agua por varios días, y la jovencita aprovechó este encierro y este ayuno para dedicarse a orar, meditar y hacer penitencia. La madre logró hacer que un padre franciscano viniera a la casa y convenciera al furibundo padre para que la dejara en libertad a su hija para escoger el futuro que más le agrada. El religioso logró convencer al violento don Francisco Galo a que permitiera que su hija se dedicara a la vida espiritual, y en vez de obligarla a contraer matrimonio, el hombre era muy mal geniado, pero sentía respeto por los sacerdotes y obedeció. El 8 de septiembre del 1731 recibió el hábito de terciaria franciscana y siguió viviendo en su casa, pero con comportamientos como de fervorosa religiosa. Las terciarias viven en su hogar, pero se comportan como si fueran religiosas. Como la gente comentaba que esta muchacha avisaba el futuro y leía las conciencias, un hombre de negocios le propuso a don Francisco que aprovechara las cualidades de su hija para conseguir mucho dinero. El padre le propuso entonces a María Francisca que se dedicara a adivinar la suerte de los demás y a cobrar por la consulta. Ella le dijo: «Papá, ¿es que has creído que yo soy una adivina?» «No eres adivina», le respondió él, «pero eres una santa y lograrás que Dios te comunique el futuro de la gente». La joven le dijo humildemente: «Padre, yo no soy una santa, yo soy una pobre criatura que lo único que hace es tratar de rezar con fe, pero no soy de las que tú te estás imaginando, y además nunca negociaré con lo que es de la religión».
Entonces aquel hombre violento la castigó fervorosamente a latigazos y a duras penas logró la madre sacarla de entre sus manos castigadoras. La joven corrió aterrorizada hacia la casa del señor obispo, el cual se fue ante el juez y logró que a ese hombre tan violento le pusieran una caución, o sea, una sentencia de que si en adelante volvía a azotar a su hija, tendría que pagar una fuerte multa. Esto lo suavizó y en adelante no la azotó ya más. María Francisca era muy devota de la Pasión de Cristo, por eso, al hacerse terciaria franciscana, tomó el nombre de María Francisca de las 5 Llagas y pasaba horas y horas meditando en la pasión y muerte de Jesús. Frecuentemente, mientras estaba en oración, estaba en éxtasis, o sea, un estado de contemplación y meditación profundo, o cuyo resultado es una suspensión de la actividad de los nervios y de los sentidos, acompañada con visiones sobrenaturales. La Santísima Virgen se le apareció y le traía mensajes, pero también el demonio se le presentaba en forma de perro rabioso que la aterrorizaba. Afortunadamente, descubrió que al hacer la señal de la cruz y al pronunciar los nombres Jesús, José y María, lograba que el demonio saliera huyendo. Este fue el consejo que le oyó un día al crucifijo. Cuando te asalten los ataques de los demonios del alma, haz la señal de la cruz y además de invocar los nombres de las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad, debes decir varias veces Jesús, José y María. Una señora la invitó a visitar un enfermo, pero la llevó a una casa donde se efectuaba un baile inmoral. Ella huyó precipitadamente y se libró de la corrupción. Cuando la madre se le murió, María Francisca se dio cuenta de que, ante el temperamento tan violento de su padre, ella tenía que abandonar el hogar, y un santo sacerdote le permitió que fuera a atenderle a la casa cural. Allí estuvo los últimos 38 años de su existencia, y en ese tiempo le sucedieron muchos hechos misteriosos. Veamos algunos. Un día estaba barriendo la sacristía cuando oyó una voz que le decía: «María Francisca, huye, salga corriendo». Ella salió corriendo y minutos después se desplomó el techo de la sacristía. Así salvó su vida. Cuando rezaba el Via Crucis, que significa viaje a la cruz, o sea, la oración que recuerda la subida de Jesús al Monte Calvario y su muerte allí, iba sufriendo dolores parecidos a los que Jesús sufría en el huerto de los olivos, en la flagelación, en la coronación de espinas, al llevar la cruz a cuestas y al ser crucificado. Cada Viernes Santo entraba en agonía como si estuviera muriendo en una cruz, y todo esto lo ofrecía por la conversión de los pecadores y el descanso de las benditas almas del purgatorio. La gente decía: «María Francisca saca más almas del purgatorio ella sola con sus sufrimientos que todos nosotros con nuestras oraciones». Uno de los fenómenos más extraordinarios de esta santa sucedieron durante la comunión. En 3 ocasiones la Santa Hostia voló a posarse en sus labios. Una vez, mientras el sacerdote decía: «Este es el Cordero de Dios», la hostia que él tenía en la mano salió volando y fue a colocarse en la boca de la santa. Otra vez voló desde el copón, y una tercera vez, al partir el celebrante la hostia grande, un pedazo de ella voló hacia la fervorosa mística que estaba aguardando turno para comulgar. En Navidad del 1741, el niño Jesús le habló y le dijo: «Quiero que seamos amigos para siempre». Fue tan grande la emoción que ella, al oírle decir esto a nuestro Señor, que quedó ciega por 24 horas. Después, recobró la vista otra vez y el resto de su vida lo dedicó por completo a amar a Jesús y hacerlo amar por los demás. Le aparecieron las 5 llagas o heridas de Jesús en su cuerpo, manos, pies y costado. Su salud era muy defectuosa y las enfermedades la hacían sufrir enormemente. Cuando su padre estaba moribundo, le pidió a Dios que le pasara a ella los dolores que el pobre hombre estaba padeciendo. Y así sucedió, con espantables sufrimientos para la santa mujer. Pero con estos padecimientos logró convertir a su padre y a muchos pecadores más.
En sueños veía a varias almas del purgatorio que le suplicaban ofreciera por ella sus sufrimientos, y así lo hacía. Muchas personas la trataron muy mal y ella ofrecía con paciencia estos malos tratos, rezando por quienes la ofendían y tratando bien a quienes la trataban tan mal. La gente murmuraba contra ella y le inventaban lo que no era cierto, pero ella callaba, para asemejarse a Jesús, que callaba en su pasión. A su director espiritual le dijo un día: «He sufrido en mi vida todo lo que una persona humana puede sufrir, pero todo ha sido por amor a Dios». Y le añadía: «Padre, sean muy bondadosos con las personas que lo vienen a consultar, no sean tan duros con los demás». Anunció que iban a llegar muy pronto unos sufrimientos terribilísimos para la Iglesia católica, y en aquellos años llegaron las feroces persecuciones de la Revolución Francesa, que ocasionaron tantísimas muertes de los católicos. Pidió a Dios que no permitiera que ella presenciara esos desastres y murió cuando estaban empezando. A un sacerdote le prometió que se le aparecería pocos días antes de que él se muriera, y así lo hizo. Se le apareció y a los 3 días murió el padre. El 6 de octubre del 1791 murió santamente, y en el año 1867 el sumo pontífice la declaró santa. María Francisca, enséñanos a amar a Jesús crucificado con el amor que lo amaste tú. Es por eso que hoy es el día de Santa María Francisca de las 5 llagas. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy, mirando la vida de esta santa mujer, tú y yo debemos imitar su vida. Qué grande es la vida de esta mujer, y tú y yo también la podemos imitar, pero debemos empezar con sacar tiempo para la oración, la meditación y la reflexión. Recordemos que ella aprovechaba antes de ir a trabajar para orar. Tú y yo no podemos iniciar el día si no es con la oración. La oración levanta. El que empiece el día con una oración, termina la noche con una bendición. Hoy es un día para nosotros comprometernos con el Señor a no iniciar ningún trabajo, ningún proyecto sin antes orar al Señor. Lo segundo que debemos aprender es que nosotros tenemos que hacer el bien a aquellos que nos hacen el mal. Tenemos que amar a aquellos que nos odian. Es fácil amar al que nos ama, es fácil darle al que me da, pero lo grande está en darle a aquel que no me regala, en amar a aquel que no me ama, en hablarle a aquel que no quiere hablarme, en saludar a aquel que me niega un saludo. Ahí está lo santo, ahí está lo cristiano. Ahí está, mi querido hermano y hermana. Por eso, hoy es un día para que nosotros imitemos la vida de esta mujer. Lo tercero que debemos aprender es que debemos perdonar. Ella, en su padecimiento, pudo perdonar a su padre. No solo lo perdonó, sino que le pidió a Dios que le pasara a ella el sufrimiento de su padre. ¿Cuándo tú y yo haremos esto? ¿Cuándo es que vamos a perdonar? Hoy es un día para perdonar, para pedir perdón al Señor, pero también para perdonar a los demás. Yo en este día pido para ti bendiciones, que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y te doy gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.